Hola, muy buenas. Soy Jordi Berenguer y bueno, voy a explicar un poco mi resolución del ejercicio del sistema de mezclado de líquidos que programamos con TIA Portal y conectamos con la maqueta de VirtualMac. Bueno, explicando un poco mi resolución del ejercicio, lo primero que he hecho ha sido el graph-set de lo que sería programar, que es un graph-set inicial que después he ido sufriendo alguna modificación. Por ejemplo, aquí no introducí el contador y bueno, por eso tampoco nos vamos a parar mucho en este punto. Para simularlo, lo que tenemos que hacer es una serie de parámetros que el mismo operario pudiera configurar desde la pantalla y después otros parámetros que fueran los visibles durante todo el proceso, que son los reales. Los reales son los que vemos aquí, que son los observables, que son los que están conectados con, por ejemplo, el litro del depósito 1 está conectado con el depósito 1, que ahora explicaremos que lo que se muestra aquí es porcentaje, no son litros. Entonces hemos hecho una regla que bueno, se explicará más detenidamente después. Bueno, voy a empezar un poco con la simulación. Lo primero que tiene que seleccionar el operario de estas variables es el porcentaje del depósito 1 que va a tirar a la mezcla. Podemos poner un 35% por no hacerlo demasiado largo. Después el porcentaje del depósito 2, un 45%. La temperatura de la mezcla, 55 grados, lo veo bien. El tiempo de mezcla, sí, 10 segundos. Y la potencia, bueno, cuando más la potencia debe ser superior a la temperatura, porque si no, no llegaría a alcanzarlo. Y bueno, el programa no se llegaría a ejecutar. Aquí he puesto el mismo graph aquí ya más desarrollado, lo he puesto también en la pantalla para que podamos ver cómo evolucionamos entre etapas conforme se simula. Y nada, lo primero que haríamos sería pulsamos marcha. Se llenan los dos depósitos. Vemos que aquí ya no podemos editarlo. Lo que he hecho es invisibilizarlo. No sabía de otra forma para que no se pueda editar desde la pantalla, que seguramente habrán formas mejores. Bueno, aquí como vemos empieza a calentar hasta que llega a la temperatura de consigna que hemos puesto, 55 grados. Y entonces baja a 45, vuelve a subir hasta 55, baja. Todo esto ya estamos en la etapa 5. Ya ha alcanzado la temperatura y está temporizando. Cuando acabe de temporizar los 10 segundos, entonces abre y se vacía. Y ahora realizaría la mezcla número 2. Mezclas realizadas, 1. Ahora iría con el número 2 y que va a hacer exactamente lo mismo y cuando acabe temporizará. Bueno, el paro, ahora mismo si pulso paro es lo mismo que si no lo pulsara. Lo puedo hacer después otra vez para que se vea que funciona. Pero el paro lo que hace es que nos solicita un paro que no se da instantáneamente y se da cuando llega al final de todo el ciclo. En este caso, como creo que había puesto dos mezclas, hará exactamente lo mismo, que es que cuando acabe en la segunda nos llevará a parado. Exacto, y aquí vemos que otra vez se puede editar todos los valores. Y bueno, esto sería todo el programa y voy a explicar un poco lo que es el desarrollo del programa que he hecho. Empecé haciendo más bloques, pero al final como he decidido dejar un bloque secuencial y otro bloque combinacional. Por ejemplo, en el mismo secuencial he puesto lo que es el paro solicitado, porque como era solo una línea, lo he metido todo en el mismo. Bueno, lo primero que en el bloque secuencial lo que haría son las etapas de graph que estábamos viendo. En el first scan nos activaría la primera etapa y desactivaría todas las demás. Después, una vez que tenemos first scan y damos marcha, pasaríamos a la etapa número 2 y la etapa número 2 lo que hace es llenar aquí los tenemos, llenar los dos bidones hasta el 100%. Una vez que tenemos el 100%, abre inmediatamente, nos llena el bidón número 3 y después ya empieza a calentar y bueno, todo el ciclo que hemos visto. Está todo en el mismo bloque secuencial, no tiene nada especial. No es secuencial como hemos hecho muchos. Y después el combinacional, este sí que tiene mucha más cosas y he tenido algún problema más para realizarlo. Y bueno, lo primero que tenemos son las 5 válvulas, que era más o menos la parte obvia. Como vemos, lo que he creado muchas variables, por ejemplo, para las consignas, para poder introducir las consignas a mano, que es lo que después hace que podamos poner 55 grados o 80, elegir. Es el número que después enganchamos en nuestra pantalla. Vale. Después teníamos que escalar porque lo que nos daba era un porcentaje. El número que nos sale aquí
este 64 no es que hayan 64 litros, es que hay un 64%. Entonces, bueno, lo primero es que hemos escalado entre 400 y 2000 con la misma fórmula que vimos en la última clase, y después hemos dividido el porcentaje entre 2 para obtener los litros que mostrábamos aquí en pantalla, en nuestra pantalla de Tiaportal, en la de la simulación. ¿Ves? 64 y 32, es exactamente la mitad. Y después el litro del depósito 3 es la suma del 1 de los litros de... la suma de lo que falta a 50 de los litros del depósito 1 y los litros del depósito 2. Lo que falta a 50 porque 50 es el total. Si de 50 quedan 27 litros, significa que 23 estarán en el depósito número 3. Y bueno, basándonos en eso hemos hecho la parte de los porcentajes. De los porcentajes hemos sacado los niveles. Y después, bueno, la temperatura igual. La temperatura hemos hecho un escalado que se basa exactamente en lo mismo. Como cosas curiosas podemos decir que no he podido hacerlo completamente proporcional. He tenido que añadir uno más porque la maqueta se quedaba en 1900. Si seleccionaba el 100 de temperatura se quedaba en 1999. Entonces no me lo permitía hacer y he tenido que añadir uno más, pero que no tiene, porque Tiaportal redondea, pero bueno, no tiene una incidencia práctica sobre el desarrollo del ejercicio. Y donde sí que me ha llevado más tiempo es en los modos de calentar, porque como vemos, calentaba, bueno, tampoco lo vemos, pero aquí calentaba en la etapa número 4, calienta mezcla. Después, una vez que alcanza la temperatura que le ponemos de consigna, tenía que, lógicamente, la resistencia analógica deja de echar calor y se tiene que volver a conectar otra vez cuando está por debajo del margen que hemos dejado de histéresis, que son 10 grados. Y bueno, el problema que tenía yo es que al bajar subía y inmediatamente al entrar dentro de la histéresis se volvía a desconectar, y entonces lo que hacía eso es un ciclo donde todo el rato se está conectando y desconectando la salida analógica, y eso en una máquina le puede dañar, porque la podría dañar la máquina de tener tanto movimiento de la salida analógica. Lo suyo es que si tenemos 55, que baja a 45 grados, después suba otra vez a 55 y vuelva a bajar y haga el ciclo así, reduciendo considerablemente el número de veces que se acciona ese actuador. Y bueno, eso lo podemos ver aquí. Calienta modo 1 le he llamado. Tenemos que es para que vuelva a calentar una vez que estamos en la etapa número 5, que bueno, el programa está aquí desarrollado y se puede ver. Cuando está en el modo 1, conforme calienta es en base a la potencia que le ponemos nosotros. Cuando está en el modo 2, entonces tenemos una entrada de 400, que es 0 grados, o sea, 0 de potencia para calentar. Que eso lo tenemos, pues bueno, en todas las etapas que nos requieren potencia, que nos requieren temperatura, que son la 1, la 2, la 3 y la 6. Y un poco esto sería todo mi ejercicio.